¿Qué tal, compañeros de Tech Millennium? Mi nombre es Mario Alberto Rodríguez Álvarez. Soy estudiante del segundo tetramestre de la carrera de Ingeniería Industrial y de Sistemas, y este es un video para la clase de comunicación efectiva. Mi video va a hablar sobre cultura, sobre artesanías y en este caso específico sobre los alebrijes. Bueno, los alebrijes son artesanías originalmente de México, fabricadas con técnicas de cartonería, donde se pintan con colores muy alegres y vibrantes. Ese tipo de artesanías es lo que le da mucha vista a este tipo de alebrijes. El origen del alebrije fue gracias a don Pedro Linares López. Él es un cartonero de oficio. Toda su familia se dedicaba a la cartonería, a la fabricación de piñatas y artesanías enfocadas en cartón. Él, a sus 30 años de edad, tiene una enfermedad rara donde pierde la conciencia por cierto tiempo. Pues se enfermó y cayó grave, pero como en ese tiempo no había médicos que fueran a las casas a curar enfermos ni nada sobre el estilo, sus hermanos lo siguieron cuidando, pero en ese tiempo él entró en una etapa de alucinación, se podría decir, de la cual él reveló que en ese sueño, que mientras estuvo enfermo, él vio extrañas criaturas dentro de ese sueño. Él comentaba que iba por un sendero en un bosque donde había árboles muy frondosos, se veía el cielo, se veían las nubes y habían animales sobre las piedras y eso, pero de repente las piedras se transformaron y se transformaban convirtiéndose esos animales en combinación entre ellos. No sé, veía burros con alas, un león con cabeza de perro, gallos con cuernos. Fue una mezcla entre seres fantásticos y seres reales, que las cuales al final formaban un ser alucinante. Al momento que despertó don Pedro de este sueño, pues cambió su vida como artesano. Él decía que esas voces, esos animales todos juntos, ya en conjunto en una sola voz, gritaban alebrije, alebrije, alebrije. Y ese fue el nombre que se le dio a este tipo de criaturas. Como lo menciono, los alebrijes son seres con elementos fisiológicos combinados de distintas partes. Ya son unas partes fantásticas, unas partes reales, pero en conjunto pues crean un ser alucinante, un ser muy vistoso. A partir de este sueño, don Pedro empezó a diseñar sus figuras extrañas, muy coloridas, donde hacía mezcla de alas, colmillos, cuernos, no sé, todo demás. Él las empezó a presentar en exposiciones o ahí en su local, en la Ciudad de México. Y de repente una cineasta, Judith Bronowski, vio sus esculturas, le gustaron, se metió muy a fondo con el tema, contacta a don Pedro y él hace un documental donde ella misma es la directora y la productora. Hace este documental y da a conocer a don Pedro a nivel mundial. El documental se muestra en todo el mundo y entonces don Pedro empieza a tener lo llaman del extranjero, en Estados Unidos y en Europa principalmente. Él empieza a presentar sus alebrijes, lo cual pues da un cambio radical a la vida de esta familia, que cada vez cada vez tenía más compra. De hecho, hasta artistas famosos como Diego Rivera y Frida Kahlo fueron a buscarlo para que le hiciera alebrijes exclusivos para ellos, porque se les hacía como una artesanía muy mexicana, pero muy llamativa ante el mundo. Pues con todo esto, don Pedro Linares
En 1990 recibió el Premio Nacional de Ciencia y Arte, se lo otorgaron por ese tipo de esculturas. Y desde el 2007 en el Museo de Arte Popular se realiza el desfile de alebrijes monumentales que se llama la Noche de los Alebrijes. Cada año desde 2007 se viene realizando ese desfile. Todo esto fue en la Ciudad de México, pero los alebrijes, si nos damos cuenta aquí en México, se atribuyen mucho al estado de Oaxaca. La historia de Oaxaca, o por qué el alebrije se fabrica en Oaxaca, es porque Oaxaca era desde tiempos prehispánicos, ellos se dedicaban mucho a tallar maderas, principalmente el copal. Judith Dronowski, ella hace un taller en Estados Unidos de alebrijes. Ella se metió tanto a fondo que siguió con el tema de alebrijes. Hizo un tema cultural sobre alebrijes en Estados Unidos, donde son invitados unos oaxaqueños a este curso. De ahí, gente oaxaqueña tomó la técnica de alebrijes, pero ellos comenzaron a hacerlos tallados en madera. Entonces, es por eso que de ahí se llevó esa parte de alebrije, pero tallado en madera. La de Don Pedro eran a base de cartón, y en Oaxaca son a base de madera. Ellos ya nada más fueron perfeccionando las técnicas de Linares, y ahora es uno de los principales atractivos de Oaxaca y uno de los medios con los que se mantienen varias comunidades de Oaxaca. El artículo es muy importante saber eso, que es un artículo artesanal que no se puede repetir, es único, porque no hay un molde para hacerlos. Cada alebrije va surgiendo de la cabeza del artesano, y no hay un molde para repetir ese tipo de escultura. Se dice de los alebrijes, pues además que son una maravilla del arte mexicano y es un sello muy distintivo de Oaxaca. Se dice sobre ellos que tener un alebrije en casa es considerado de buena suerte. Se dice que la felicidad acompañará a todo aquel que posea un alebrije en su casa, a todo aquel que tenga una obra de arte. Poseer un alebrije es poseer lo mejor del arte mexicano. Es vasto, colorido, lleno de vida y una belleza reconocida a nivel mundial. Bueno, espero les haya gustado este video. Es algo sobre un corto tema sobre algo sobre cultura mexicana. Y hasta luego, nos vemos pronto.